noches, bienvenidos a Noticias 22 en este miércoles internacional. Vamos a estar platicando acerca de lo que ocurre en torno a Estados Unidos, Irak, Afganistán. También estaremos en Alemania para ver qué está pasando con el movimiento cultural allá. Además, iremos hasta Oceanía de la mano de Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural. ¿Con qué empezamos, compañeros? Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Wemancin Rodríguez. Hola Laura, ¿qué tal amigos de Canal 22? ¿Cómo están? Además de esto vamos a tener algunas entregas de premios. Estamos en un mes muy literario. Más adelante comentamos de qué se trata. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tienes el día de hoy? ¿Qué tal, mi estimado Weman? Mucha actitud y mucho gusto de saludarlos, eso es lo que tengo. Laura, hola, Laura Regis también en la producción de Lengua de Señas Mexicana. Y vamos a arrancar con esto. Lo anticipábamos, la comparecencia de la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, en la Cámara de Diputados. Tuvo lugar hace unos minutos. Este es el reporte. La secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero compareció ante las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Durante su participación, se refirió a que en el contexto de la pandemia, la dependencia apostó por mantener unida a la comunidad estableciendo mecanismos y programas para el ejercicio pleno de los derechos culturales, como la plataforma Contigo en la Distancia, que es una ventana que ya cuenta con 10 millones de usuarios acumulados, y aseguró que las becas y los estímulos a la creación no sufrieron recortes ni se pusieron en pausa. No se afectó a los beneficiarios del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes FONCA, ni a los proyectos ganadores de FIARTE, Ceficine u otros apoyos del IMCINE. Todo mantuvo su curso. La Secretaría de Cultura sumó 78 millones de pesos para 24 nuevas convocatorias por la pandemia. Agregó que se impulsaron 247 convocatorias estatales que se sumaron al Pacto Nacional por la Cultura para que ésta no parara. Cultura Comunitaria continuó su trabajo en más de 300 semilleros creativos y se duplicó el monto de 160 millones de pesos en 2019 a 320 millones en 2020 del apoyo a las instituciones estatales de cultura. Explicó que a pesar de la desaparición de los fideicomisos, los recursos continuarán para los creadores mexicanos porque no se pusieron en riesgo, pero ahora se otorgarán sin intermediarios. El FONCA se transformó así en un sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, con todas sus convocatorias. Se preserva la evaluación entre pares y se garantiza la transparencia. La industria cinematográfica está garantizada en toda la cadena de valor que representa esta gran industria y este gran ejemplo y tesoro de la cultura de México y reconocida, por supuesto, en el mundo. La acción concreta es que dentro de INCINE está el programa de apoyos, estará ya como una de sus facultades el programa de apoyos al cine mexicano. Lo que se daba originalmente o anteriormente por Fidecine y por Foprocine se dará por convocatoria igual. La secretaria de Cultura también se refirió a que los medios de comunicación públicos como Radio Educación y Canal 22 tuvieron que reinventarse y robustecerse en medio de la emergencia sanitaria. Son en una infraestructura toral del Estado mexicano y su articulación se aceleró en esta crisis de la mano de las nuevas plataformas. Se multiplicaron las audiencias, se rompieron las fronteras. Tanto el Canal 22 como Radio Educación han participado vigorosamente en la difusión de contenidos de calidad para sus audiencias. Entre las preguntas planteadas por diputados de los partidos políticos que integran las comisiones, se le cuestionó a la titular sobre la concentración de los recursos en la Ciudad de México y sobre el presupuesto que se ocupará para el megaproyecto del Bosque de Chapultepec, al que se le otorgarán 3.508 millones de pesos de los 14.292 millones del presupuesto total para la cultura en 2021. La diputada Abril Alcalá del Partido de la Revolución Democrática aseguró que el presupuesto es vergonzoso y lleno de incongruencias. Es un presupuesto de crisis, como lo platicamos, es un presupuesto de una crisis económica en donde los funcionarios y las áreas administrativas apretamos nuestro cinturón en todo lo que tiene que ver con gastos operativos, viajes, viáticos, gastos administrativos, pero no en lo sustantivo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, vamos a una nota antes de ella, la recomendación de este libro que pueden encontrarlo a mitad de precio
en las librerías. Y tiene que ver este autor con lo que vamos a platicar. Hace unas semanas, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura otorgaron el Premio Internacional Alfonso Reyes 2020 a este escritor, filólogo, helenista y editor literario español, Carlos García Gual. Tuvimos la oportunidad de conversar con él acerca de su obra y sobre sus sentimientos que le despiertan recibir esta distinción. Debo decir que me ha hecho mucha ilusión, porque bueno, es un premio que han recibido personas importantes de la literatura y del pensamiento. Pero también porque es por el nombre de Alfonso Reyes, cuya obra conozco bastante bien. He escrito alguna vez sobre Alfonso Reyes, ahora he escrito un prólogo para la publicación que se va a hacerse de su traducción de la Ilíada, Aquiles agraviado. Y también porque tengo cierta relación con alguna universidad, como la Universidad de Nuevo León y también con la UNAM. Lo que yo he intentado, traer a los griegos a la gente de hoy, que vean que esos clásicos están vivos. Yo he intentado ampliar un poco el horizonte. No solo he tratado de los clásicos de siempre, como Homero, Esquilo, etcétera, sino también he tratado, por ejemplo, de los novelistas griegos. Escribí un libro sobre Epicuro, que en su época era bastante novedoso, y he tratado también de los cínicos en la secta del perro. Es decir, me han atraído un poco también esas grandes figuras que estaban un poco marginadas, porque hay que decir que cuando se habla de los clásicos a veces se reducen a unos cuantos autores de siempre. Por ejemplo, la mitología griega, por una parte con esos dioses que son dioses frívolos, variados, etcétera, pero está llena de rasgos humanos, de rasgos impresionantes. Y luego pasa con la tragedia, la tragedia y con la comedia. Se da uno cuenta de que los griegos inventaron el teatro. Y ese teatro, que era un teatro popular en esos semicírculos abiertos a pleno aire en las ciudades, ese teatro todavía está vivo. Si uno puede asistir a una obra como Edipo Rey y la entiende perfectamente. La tragedia nos hace ver que los héroes son grandes, pero que la grandeza arriesga y comporta sufrimiento. Y por eso esas tragedias siguen siendo para nosotros algo impresionante. A mí, la verdad es que hoy el presente ¿cómo diría yo? No llega, me apena, ¿no? Me apena un poco, me angustia. También quizá influye lo de la pandemia, ¿no? Pero me apena ese presente porque la sociedad no ha sabido desarrollar, digamos, un clima de entendimiento, y en esta sociedad capitalista realmente hay mucha gente que vive mal, que no tiene posibilidades de desarrollarse, mientras que hay otros que han acumulado fortunas inmensas que no podrán de ninguna manera agotar. O sea, yo soy muy pesimista respecto a los avances del populismo, de esos sistemas capitalistas en que cada vez se utiliza la tecnología para emplear a menos gente, de que los horarios de los trabajadores, en contra de lo que pensaban los revolucionarios del 68, cada vez son más extensos y cada vez hay menos tiempo para el ocio. La verdad es que la evolución esta entristece un poco. Yo insisto en que debemos aprovechar la cultura para abrir horizontes y también cultivar la cultura por placer. O sea, leer da placer, escuchar música clásica da placer, ir al teatro da placer. Hay que decir que no todo es el mundo del trabajo y del dinero. Y ahora estoy trabajando en algún filósofo poco tratado, por ejemplo en Demócrito, ¿verdad? Que es el gran filósofo del atomismo, pero lo estoy trabajando desde el punto de vista de su teoría ética. Si uno lee los fragmentos que nos quedan, inventó algo así como la conciencia y la reflexión sobre uno mismo. Él insiste en que no se debe cumplir la ley porque la ley lo mande, sino que se debe hacer siempre lo justo y lo bueno porque uno se queda tranquilo. Porque vivir tranquilo significa adecuarse a eso. Y entonces la ley no la marca la sociedad, sino la propia conciencia. Y eso es una idea curiosa.
Bueno, pues ahí están muchos géneros, los filósofos cínicos, del cual también Carlos García Gual tiene un libro, está el mito y la tragedia no entendida a lo mejor de una manera unívoca, sino como una diversidad de géneros que se desarrollan pues desde hace 2000 años, con 2000 años de historia que pasan por el Renacimiento. Y sí, efectivamente, nos dicen mucho. Podemos aprender mucho de estos autores hoy en día. Y bueno, vámonos con algo que tiene que ver con las actividades del Festival del Centro Histórico, y es el concierto para flauta y guitarra de Jaime Márquez y Marisa Canales. Vamos a escuchar algunas de las piezas, cuál es el repertorio que se interpretan y se van a interpretar desde el Templo y Exconvento de San Francisco. La flauta de Marisa Canales y las cuerdas de Jaime Márquez se hermanan en el concierto para flauta y guitarra, programado en la edición 36 del Festival del Centro Histórico. El concierto fue grabado en el emblemático Templo del Exconvento de San Francisco. El programa está compuesto por 3 piezas, una de ellas estreno mundial. La primera es una trilogía cíclica que es un estreno mundial, de José Luis Martínez Moreno, un guitarrista, gran amigo nuestro, español, actualmente que radica en Puerto Rico. Y bueno, nos escribió estas 3 piezas que constan de 2 habaneras, la habanera de la vida, la habanera de la muerte y la danza del fantasma, ¿no? Ese es el estreno mundial que estamos haciendo en este concierto. Bautizada con un juego de palabras, el concierto también ofrecerá una pieza de la compositora Gabriela Ortiz. Después tocamos las 5 piezas que se llaman sincopados, o sea, 5 piezas para 2, y que tiene el juego de palabras sincopados, ¿verdad? O sea, mucha síncopa, efectivamente, ahí en la entrevista que en el Zoom que tenemos con Gabriela y con José Luis Martínez, yo le decía a Gabriela que efectivamente no se le escapó una sola síncopa en toda la obra. La transmisión del concierto para flauta y guitarra también incluirá una charla con compositores y ejecutantes a cargo de Benjamín Juárez Echenique y una tercera pieza con sonoridad irlandesa. Terminamos con una pieza muy bonita de un compositor irlandés, Ian Krause, que fue guitarrista, y compone esta pieza Da Cara se escribe, Da Cara, que quiere decir en gaélico a mis amigos. Entonces es una pieza muy bonita, muy irlandesa, se pueden oír las gaitas. El concierto para flauta y guitarra de Jaime Márquez y Marisa Canales será transmitido el jueves 19 de noviembre a las 17:30 horas por Canal 22.1, con una repetición a las 20:30 horas por Canal 22.2 y por redes sociales del festival. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, es momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a dar una vuelta por el mundo. Las cosas no van bien para Flavia. Tía, yo te puedo pagar, solo dame chance de juntar un poco de dinero. Pasa, si te vas a quedar aquí, hay reglas que debes seguir. ¿Puedes prestar tu baño? Claro que no. ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí? ¿Qué es esto? El trato es, ellos traen comida y tú les prestas el baño. Cinema 22 Mexicano presenta Los Bañistas, 75 aniversario de los estudios Churubusco, jueves, al terminar Feratum Film Fest. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. The Kivu.
Olivier, un agente inmobiliario, está pasando por un mal momento. Il y a une locataire. Si vous voulez, montez prendre un petit cognac. Divorciado, quebrado, padre de una adolescente en crisis, hijo de un padre irresponsable y acostumbrado a ocupar los apartamentos que se supone que debe vender. À partir de maintenant, je ne conclue rien avec lui avant d'en parler d'abord. C'est mon immeuble. Je vais y rester jusqu'à ce que vous dégagiez. Qu'est-ce que tu fous ici? El agente inmobiliario, una serie del escritor israelí Edgar Keret. Estreno, domingos, 21 horas. Hoy la diáspora cultural nos lleva hasta el Parlamento neozelandés. Vamos a viajar a Oceanía con Edgardo Bermejo. Sí, vamos al suroeste del Océano Pacífico con Edgardo Bermejo y pues en una visita que no nos habíamos ido para esos territorios hasta el momento. Qué bueno que haya mexicanos transformando el mundo, teniendo puentes por allá. Cuéntanos, Edgardo. Gracias, Laura. Buenas noches. Pues sí, esta semana nos vamos lo más lejos que hemos llegado en esta diáspora cultural de cada semana y nos toca conocer la historia de un joven mexicano que reside desde el 2006 en Nueva Zelanda y que acaba de ser elegido como parlamentario. Es esta la primera vez que un mexicano tiene un cargo de elección popular, pues nada menos que en Nueva Zelanda. Se trata de Ricardo Menéndez March. Él es originario de Tijuana y a sus 32 años de edad, como decía, pues ha ganado un asiento en el Parlamento neozelandés en representación del Partido Verde en el que milita. Vamos antes de seguir presentando la historia sorprendente de Ricardo Menéndez March, vamos a ver un video que hizo circular en redes sociales como parte de su campaña electoral, que lo llevó ahora a tener un escaño en el Parlamento neozelandés. People like me often get told that we don't belong in politics. I am that low-waged, low-skilled migrant worker that Winston Peters warned you about. I grew up in Tijuana, Mexico, next to the U.S., a place where the politics of hate and division impact the very land that I lived on. My name is Ricardo Menéndez March. I'm a community organizer, an educator, and an advocate working to end poverty. I too know what it's like to be a couple of paychecks away from homelessness. I worked in the minimum wage, cleaning cinemas, and making coffees. The truth is, working families are working harder and longer every day, and struggling more and more to make ends meet. Their rents keep getting higher, and incomes remain stagnant. People in Aotearoa deserve better. No one should be going without transport, healthcare, or education, no matter their income. For decades we've had both national and labor governments promising us change. But who has this system been working for? More and more people are having to queue at work and income to make ends meet. Wealthy property investors are making a killing out of the housing crisis, while more people are struggling to pay their rent. Our government still allows polluting companies and fossil fuel corporates to make a profit while destroying our environment, and we witness the effects of the climate crisis every week on our planet. This is why I'm running for parliament. This election is about the many of us versus the wealthy few. A politician, no matter the party, that does not support increasing benefits, public housing for all, universal health care, and taking the climate crisis seriously is not working for us. I'm in the Greens because it is the only party that has been consistently fighting to lift benefit levels for state housing for all, healthcare, and taxing the wealthy few so that we can fund public services for all of us. The other parties keep telling us that none of these things are possible, but they are wrong. It doesn't have to take decades for politicians to start caring about working families. It takes courage and political will from people in power to start making these things a reality. An Aotearoa where each one of us thrives is absolutely possible. We can change our political system so that it works for all of us. Bueno, es un discurso que la verdad quedaría bien en muchos otros países. Uno pensaría que Nueva Zelanda pues es una sociedad muy abierta en la que hay mucha pluralidad. Sabemos que hay una etnia que tiene una presencia importante, que es el grupo cultural maorí, y
que, bueno, pues ahí escuchar este discurso de verdad que es muy impresionante de un mexicano fuera de nuestro país. Platícanos más de lo que está haciendo este joven. Allá lo veíamos en fotografías con, me imagino, otros representantes populares también, precisamente maoríes, yo creo, ¿no, Edgardo? Sí, Laura, pues sí, es un joven con una visión política global y contemporánea, un representante de la diáspora cultural que entiende el carácter global de la política y que lo aplica en su localidad. Él llegó como estudiante a Nueva Zelanda, pero ante la posibilidad de pagar sus estudios, pues comenzó a trabajar. Por algún tiempo fue despachador en una cafetería, más adelante trabajó como proyeccionista en una sala de cine, lo que nosotros llamamos cácaro, y pues lamentablemente perdió su trabajo cuando se digitalizó y se automatizó los sistemas de la sala de cine. Después, en el 17, 9 años después de haber llegado a Nueva Zelanda, obtuvo su ciudadanía y esto le permitió enrolarse en el Partido Verde y obtener pues ahora uno de los 10 asientos que el Partido Verde conquistó en las elecciones del pasado mes de octubre. Al mismo tiempo, Ricardo pues ha desarrollado un gran trabajo como gestor comunitario, pero ha sido también un activista comprometido con la comunidad LGTB y un ciudadano muy preocupado por los derechos de los migrantes y de las comunidades indígenas de Nueva Zelanda. Hay que recordar, ya tú lo dijiste, que pues ahora el gobierno de Nueva Zelanda, que es uno de los más abiertos del mundo, ha logrado por primera vez que una ministra de Asuntos Exteriores sea una representante del grupo étnico maorí. Se trata de Nanaia Mahuta. La veremos por ahí con su característico, ¿cómo se dice esto? Tatuaje en la barbilla. Y por ahí aparece una foto con Ricardo. Bueno, te decía además, esta legislatura de Nueva Zelanda es la primera, la que más asientos le ha otorgado a representantes de la comunidad LGTB, de la que el propio Ricardo es representante. Y bueno, él es experto en cambio climático y en esto que ahora se le llama la justicia redistributiva, es decir, aquellos programas orientados a combatir a la pobreza. Él vive en la ciudad de Auckland, desde ahí dirige desde hace varios años un programa justamente dedicado al combate a la pobreza. Es muy mediático, aparece muy frecuentemente en la radio y la televisión neozelandesas, en la prensa, y pues todo esto nos hace entender que la capacidad de adaptación de la diáspora cultural mexicana no tiene límites, y es esta, Laura, nuestra extraordinaria historia de esta semana en nuestra diáspora cultural. Pues fíjate que yo creo que Ricardo podría dar algunos consejos a muchos de nuestros políticos, de nuestros representantes populares sobre cómo aprender e interesarse por los verdaderos problemas de la población y transmitirlos y poner en marcha programas como los que él ha hecho, programas de educación, que es fundamental, yo creo que en alguien que es representante popular. Muchas gracias, Edgardo, por traernos ahora una figura distinta de lo que habíamos estado presentando, una muy buena noticia, la presencia de Ricardo Menéndez March en Nueva Zelanda. Y ahora nos vamos, ¿a dónde nos vas a llevar, Wemansin? Me parece que a otros territorios, no tan lejos, ¿verdad? Un poquito más hacia el norte, más hacia algo conocido, que pues con mucha frecuencia tenemos noticias acerca de esos territorios. Cuéntanos. Gracias, Edgardo. Menos horas de avión. Gracias, Edgardo Bermejo. Y nada más déjame hacer un comentario al respecto, Laura, cuando estaba mirando esta colaboración de Edgardo Bermejo. Dana Rothberg, la cineasta mexicana que en los años 90 presentó esa bella película Ángel de Fuego, vivió una época allá en Nueva Zelanda y ahí hizo una película que se llama Mentiras Blancas en 2015, que representó a Nueva Zelanda en los premios Oscar y que fue en su momento la película más vista en ese país, Mentiras Blancas. Y lo conecto porque tiene que ver con la industria cinematográfica en Alemania, Laura. La crisis del coronavirus no solo sigue provocando pérdidas millonarias en el sector cultural, sino que también ha provocado una transformación verdaderamente en lo que significa producir audiovisuales y películas. La industria del cine está en un momento crítico. Festivales, estrenos han sido cancelados, rodajes suspendidos, salas cerradas, faltan inversiones para las películas y por el momento no se sabe cuándo se volverá a poder disfrutar de una película en una sala de cine como antes ocurría. En Berlín está Valentina Torrado de Deutsche Welle y Valentina nos va a contar un poco a propósito de esta situación. Te escuchamos, Valentina.
Primero que nada, un saludo desde Berlín. Europa está viviendo un segundo confinamiento y todo el sector de las artes vuelve a verse afectado con el cierre de museos, salas de conciertos y de cines. Todo el panorama cultural se presenta como incierto. Los estudios de Hollywood, por ejemplo, optan por postergar sus estrenos, como es el caso de la nueva y tan esperada nueva película de James Bond, la cual debería haberse estrenado en abril, luego en noviembre y ahora no se sabe cuándo. Si pensamos en el escenario antes de la pandemia, este estreno hubiese sido un éxito impresionante. Sin embargo, la opción de estrenarla en una plataforma de streaming, sin toda la magia que le da el mundo del cine, no es lo que más agrada a sus productores, aunque ya se esté negociando esta posibilidad. Otro asunto importante para destacar es que con el retraso de los estrenos, la fila de películas en espera va en aumento. En este momento hay demasiado contenido para muy poca pantalla. En Alemania, en este momento, ¿cómo se vive la crisis en el sector de la industria cinematográfica? Por el momento no sabemos con exactitud cuándo podremos volver al cine con normalidad. En casi toda Europa las salas permanecen vacías como al inicio de la pandemia. En Alemania hay una caída de la facturación del 60%, que equivale a una pérdida de casi 1.000 millones de euros en el 2020. Hay cerca de 900 empresas operadoras de cine que luchan por su supervivencia. Se espera que a partir de diciembre se vuelvan a habilitar las salas de cine en el país, aunque después del mes de noviembre todavía el panorama se presenta como incierto. La pregunta que se plantea es ¿hasta cuándo podrán sobrevivir los cines sin su público? En toda crisis hay perdedores, pero también hay ganadores, y en este caso las plataformas y servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime son los reyes del éxito. El gran problema y miedo que existe con toda esta situación es que, según los críticos del cine, esta costumbre de ver la pantalla en casa vaya matando el interés de volver a ir a una sala de cine. Bueno, con esto que nos estás diciendo, uno puede tener una idea de qué es lo que significa la pandemia para la industria del cine, pero cuéntanos un poco más en el caso alemán. El coronavirus ha frenado casi todas las producciones cinematográficas y los rodajes que se llevan a cabo. A pesar de la pandemia, se realizan en condiciones difíciles y muy costosas. Un ejemplo es el estudio de cine estadounidense Nuboyana, con sede en Bulgaria. Allí siguen rodando a pesar de la pandemia y las producciones se realizan bajo estrictas medidas sanitarias, lo que supone un aumento considerable de los costes, ya que tiene que tenerse siempre un gran equipo de producción que contemple planes de emergencia en caso de infecciones. Se está experimentando además un cambio en la manera de filmar, utilizando mucha tecnología de postproducción, y los directores incluso experimentan con tecnología de mando a distancia que operan desde casa. Como siempre, les deseo mucha salud y nos vemos la próxima semana. Con un saludo desde Berlín se despide Valentina Torrado de DW. Muchísimas gracias, Valentina. Ya nos veremos dentro de una semana y esperemos que pronto podamos volver a las salas cinematográficas. Muchas gracias. Pues, ¿qué te parece, Rafael, Laura? La situación que vive Alemania no es muy distinta a la que se está viviendo en México, ni tampoco a la que se vive en todo el mundo, en este que es el espectáculo del momento de la historia, el cine. Efectivamente, fíjense que yo recuerdo que a principios de abril, a mediados de abril, se dio una cifra de 5,000 millones de dólares que pensaban en una pérdida de 2-3 meses los cines en el mundo. No sé si seguramente ya están actualizando las cifras, cuánto se podría estar perdiendo a nivel global. De verdad es que cuando uno lo piensa en cifras y lo traduce en empleos, en familias, es muy doloroso. Y es preocupante también la situación y el no tomar las medidas necesarias, y por eso la invitación, y nos cansamos de repetirlo, o más bien no nos cansaremos de repetirlo: la sana distancia, el uso de cubrebocas. Hay salas hoy abiertas de cine. Eso no quiere decir que vayamos en desbandada. Ahí está la muestra en la Cineteca Nacional. No quiere decir que vayamos en desbandada, pero que sí apoyemos y que mantengamos viva esta industria, aunque sea con ese 30, con ese 40%, no solo de aforo, sino también de ingreso, porque alternativas hay muchas y es parte también de la realidad de la cultura. Y yo creo que hay que buscar ese punto medio, porque lo decíamos el día de ayer, mi estimado Weman, esto todavía va para largo y tenemos que saber cómo sortear esta adversidad
sin que siga afectando al sector cultural. Pero en el caso de cine tenemos grandes alternativas, no solo las plataformas que nos comenta Valentina Torrado, sino también, por ejemplo, la pantalla de Canal 22, que es una extraordinaria alternativa. De verdad, las muestras de cine están aquí presentes, los festivales de cine están aquí presentes. Dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero créanme que de verdad, para cine, no solo nacional, sino de todo el mundo, Canal 22 es la pantalla, sin necesidad de plataformas extras. Ojalá en Alemania nos sigan también en nuestras redes y en nuestra página para que sepan y que conozcan ese contenido. Y otra alternativa, lo que nos ofrece semana a semana, los jueves de cine en Casa Buñuel, que ahora serán dedicados al cine de animación. Sofía Carrillo es una de las más importantes directoras de stop motion del país y por eso este jueves de cine en Casa Buñuel hablará de su experiencia en el mundo de la animación. La televisión pública, en un canal cultural de aquí de Guadalajara, me tocó cachar un extracto de un cortometraje que se llama La Mascota, de Ladislao Starevitz, y yo creo que fue importantísimo para mí. En general, su filmografía ha sido influenciada por este trabajo de corte oscuro y un tanto aterrador. Así son sus dos primeros trabajos, Vértigo de 2004 y Fuera de Control de 2008, ambos filmados en 35 milímetros. Yo tengo esta obsesión por las casas abandonadas, por la vida secreta de los objetos cuando no los estamos viendo, por la energía que nosotros dejamos en los objetos al utilizarlos tanto tiempo. Y también definitivamente yo creo que si vieran la obra de mis papás, definitivamente también hay algo, por supuesto, de influencia. Luego llegó Brita Noire, un trabajo que mezcla animación con acción viva. La historia gira en torno a dos hermanas muy diferentes. Esta pequeñita definitivamente era la que gobernaba a la persona grande, ¿no? Que terminaba siendo una especie de cascarón, un cuerpo que podría parecer maduro, o que representaba un adulto, y de adentro lo que había era una niña. La Casa Triste, Cerulia y El Corazón del Sastre completan su filmografía en stop motion, una técnica muy demandante y costosa que ha florecido en Guadalajara. En mi caso, en todos estos primeros cortometrajes, por ejemplo, yo prácticamente construía con un asistente o dos todos los escenarios. Y entonces de repente dobleteaba, ¿no? O sea, soy la directora de arte y soy la animadora y soy, la constructora de los puppets, y de repente alguien me hace un paro con un molde, pero yo me aviento como todo lo demás. La próxima sesión de Jueves de Cine en Casa Buñuel se realizará el 19 de noviembre a las 18 horas. A Sofía Carrillo la acompaña Carlos Carrera, ganador de la Palma de Oro por El Héroe, y Gabriel Rivapalacio, uno de los creadores de la exitosa saga de Huevo Cartoons. Noticias 22, Julio López. Bueno, hace unos momentitos Rafael nos decía que hay que quedarse en la pantalla de Canal 22 y cómo no, hay que ver la programación y de veras uno no se despega. Por ejemplo, a las 9 de la noche en Debate 22, Kimberly Armengol va a recibir a Luisa Reiter, representante del Partido Demócrata, y a Larry Rubin, representante del Partido Republicano, para dar seguimiento a los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Así que va a estar bueno el debate. No se le pierdan al término de Noticias 22. Regresamos enseguida. Fue el inconforme que nunca se rajó. ¡Viva la muerte! Luchando por su profunda convicción de justicia y equidad. Sebastián Zurita, Marimar Vega, Damián Alcázar y Bruno Bichir en Ciudadano Buelna, del director Felipe Casals. En el marco de la Revolución Mexicana y de los 75 años de los estudios Churubusco. Estreno, viernes, 22:30 horas. Olivier, un agente inmobiliario, está pasando por un
mal momento. Il y a une locataire. Si vous voulez, montez prendre un petit cognac. Divorciado, quebrado, padre de una adolescente en crisis, hijo de un padre irresponsable y acostumbrado a ocupar los apartamentos que se supone que debe vender. À partir de maintenant, je ne conclue rien avec lui avant d'en parler d'abord. C'est mon immeuble. Je vais y rester jusqu'à ce que vous dégagiez. Qu'est-ce que tu fous ici? El agente inmobiliario, una serie del escritor israelí Edgar Keret. Estreno, domingos, 21 horas. Por si las moscas, vamos a hablar de Vaquero de Mediodía, nuevo documental de Diego Enrique Osorno que se estrena esta semana en Netflix. No se lo pierda aquí, en Canal 22. Sábado, 18:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22 y ya están las funciones presenciales en el Centro Cultural del Bosque. A partir de este jueves 19 de noviembre comenzará la programación de teatro para adultos. Aquí les decimos los detalles que deben saber. El 22 de octubre, el Centro Cultural del Bosque inició actividades presenciales y para continuar con su programación, anunció la oferta escénica de teatro para adultos como parte de la campaña #Volver a Verte. Con estricto protocolo sanitario, el público podrá ser testigo de 4 obras que iniciarán temporada entre el 19 y 26 de noviembre. 3 de ellas son obras elegidas en la convocatoria que lanza la Coordinación Nacional de Teatro anualmente. Ay, ya, Emily, deja de llorar. Sabes que a él no le gusta, llevas horas chillando. Tenemos una obra de Alan Blasco que se llama Tili Tili Bom, dirigida por Víctor Carpinteiro. Nos da muchísimo gusto recibir a ellos como compañía y como agrupación después de que perdieron su espacio teatral, que era el Círculo Teatral allá en la Condesa. Entre las propuestas se encuentra el estreno de la obra Volver a Fuente Ovejuna, de la compañía Cardumen Teatro, que bajo la dirección de Ginés Cruz, narra la historia del dramaturgo Lope de Vega, quien después de un golpe en la cabeza pierde la memoria e inicia un viaje para recuperarla. Además del estreno de Enrique IV, Rey de Inglaterra, primera parte, montaje a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, que relata el conflicto de padre e hijo situados en la Inglaterra medieval a través de la adaptación de Alfredo Michel del texto de William Shakespeare. También tenemos una extensión de temporada que se llama La Forma de Participación, que es una temporada en donde el INVAL no produce, sino que escoge dentro de su convocatoria a una obra que ya está producida, y lo que hace la coordinación es apoyar con el pago de sueldos. A un pálido de la mañana prometía uno de los últimos días templados del año. Una obra que se llama Un cuerpo en travesía, es una creación y actuación, interpretación de Alejandra Chacón. Es muy interesante porque es una obra sobre el cuerpo en migración, digamos, por eso se llama El cuerpo en travesía, es una obra de teatro físico. Las obras podrán verse solo en formato presencial de jueves a domingo hasta el 20 de diciembre. Noticias 22, Karen Rivera. Pues está muy interesante todo lo que acabamos de escuchar. Alejandra Chacón, Víctor Carpinteiro, un abrazo a buen Víctor Carpinteiro, y esta obra de Shakespeare que también es muy interesante, dado que Alfredo Michel es el conocedor de la obra de Shakespeare, y las traducciones actuales que está haciendo de la obra de este gran escritor y dramaturgo, por fortuna se están montando en nuestro país, así que no hay que perdérselas. Tenemos la oportunidad de verlas en el idioma, o mejor dicho, en la traducción al idioma que hoy hablamos en México. Sin embargo, dadas las condiciones por la pandemia de COVID-19 y en respuesta a los criterios establecidos por el gobierno de la Ciudad de México, les informamos que los horarios de las funciones de teatro para adultos se han modificado. La cartelera oficial puede consultarla a través de la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en esta dirección que está ahora en su pantalla. Así que simplemente hay que revisar en qué momento se puede acceder y también pensar que todo está en cambio constante mientras estemos en esta pandemia. Rafa, ¿qué tenemos más?
Ya que hablas de idiomas, mi estimado Weyman, hay una propuesta muy interesante, muy atractiva para preservar la riqueza lingüística de nuestro país entre trabalenguas, consejas mayas y el rap. ¿Por qué no? También se suma esta propuesta editorial que les presentamos a continuación. Nivada presenta un juego de palabras que combina fonemas similares. Un tipo de literatura popular que implica una dificultad sonora es como puede definirse a los trabalenguas. Con el objetivo de rescatar la oralidad de los pueblos, se publicó el libro disco Trabalenguas y Consejas en Maya Peninsular, que al ritmo de rap comparte una selección de estas oraciones breves. Se trata de una conjunción muy interesante entre un movimiento muy vigoroso que hay en la península de Yucatán, de los raperos mayas que, preocupados por el futuro de su lengua, se han apropiado del rap como una herramienta muy poderosa desde muy distintos puntos de vista, y lo han sabido conjugar muy sabiamente con sus legados ancestrales. Contiene consejas, las consejas para el buen vivir de los abuelos, que es toda una cultura de valores y la que conlleva la cosmovisión de los mayas, digamos, que es algo muy interesante. Y por otra parte, los trabalenguas, que son juegos verbales de la estética, de la memoria viva, del disfrute de estas comunidades, y que tienen una riqueza, son verdaderas joyas verbales. El libro forma parte de la colección en lenguas originarias del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, y el resultado del trabajo y traducción de Fidencio Briceño Chel, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Yucatán. La grabación del CD estuvo a cargo de 10 raperos del colectivo ADN Maya. Sabemos que, por ejemplo, las adivinanzas, los acertijos, funcionaban como formas de probar la habilidad mental y la posibilidad de ascender socialmente incluso, y eso todavía está vigente en las comunidades en mayor o menor medida. Son juegos verbales como los trabalenguas, las adivinanzas, que permiten, digamos, tasar la habilidad, la agilidad mental de los hablantes y su capacidad para, digamos, afirmarse como tales. Trabalenguas y Consejas en Maya Peninsular se puede encontrar bajo el sello de ediciones Delirio. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ya estuvimos platicando desde hace rato sobre el tema cine y pandemia. El caso importante que queremos comentarles es del Festival Internacional de Cine Judío, que se ha visto en la necesidad de posponer, por lo pronto está posponiendo algunos meses, normalmente se lleva a cabo a inicios de año, ahora lo están posponiendo porque están buscando recaudar fondos. Es importante apoyar esta muestra que de verdad vale muchísimo la pena, que es un cine que si no lo vemos ahí, de verdad no lo veremos en ningún otro lado. Vamos con más información. El Festival Internacional de Cine Judío en México anunció que su 18ª edición se llevará a cabo del 8 al 30 de abril de 2021, en contraste con las pasadas ediciones en las que se llevó a cabo en el mes de enero. Esto debido a un déficit de presupuesto, razón por la que se lleva a cabo una campaña de recaudación de fondos. Es un cambio importante para nosotros porque no lo queríamos hacer, pero nos vimos en la necesidad de hacerlo, porque para cuando necesitábamos pagar las películas de la siguiente edición no teníamos dinero. Entonces, la realidad es que sí, el festival está pasando por momentos muy delicados, como todos los proyectos culturales, pero pues obviamente a mí me toca hablar de esta trinchera. Año tras año, el proyecto trae a México cine de todo el mundo de temática judía, una selección oficial que se proyecta en Cineteca Nacional y Cinépolis, y posteriormente en un cineclub y una muestra universitaria. También es hacer un llamado a las instituciones, a las empresas, a los patrocinadores y a los donantes. No nos dejen desaparecer, ayúdenos con su donativo. Nosotros somos un proyecto que tiene cine independiente de muchos lugares del mundo, y traemos cine que si Festival de Cine Judío no trae, nadie más va a traer en México. A pesar de que la programación no se develará hasta que se recaude el monto necesario de 3 millones de pesos, el festival anunció el tema de este año. Sí queremos que suceda porque cumplimos 18 años. Para empezar, la mayoría de edad.
por un lado, pero para la cultura judía es un número muy importante. El número 18 significa vida, Jai. Entonces, claro que quieres festejar tus 18 años, claro que queremos que sea una celebración lo más grande posible. Si lo logramos, quiere decir que sobrevivimos y pues nada, esperemos que así lo logremos. Para donar o ver películas de ediciones pasadas albergadas en Cinépolis Click, visite la página oficial del Festival Internacional de Cine Judío en México. Noticias 22, Omar Vera. Momento para hacer una pausa. Olivier, un agente inmobiliario, está pasando por un mal momento. Divorciado, quebrado, padre de una adolescente en crisis, hijo de un padre irresponsable y acostumbrado a ocupar los apartamentos que se supone que debe vender. C'est mon immeuble. Je vais y rester jusqu'à ce que vous dégagiez. Qu'est-ce que tu fous ici? El agente inmobiliario, una serie del escritor israelí Edgar Keret. Estreno, domingos, 21 horas. Los espero hoy en punto de las 9 de la noche. Vamos a hablar acerca de las elecciones de Estados Unidos, una de las más controvertidas en su historia moderna. Nos acompañan los representantes del Partido Republicano en México y también del Partido Demócrata. Nos vemos en punto de las 9. Recordarán que la semana pasada en Visión Global les dijimos que habían quitado al presidente de Perú y habían puesto a alguien que ocupara su lugar. Ya lo quitaron. De esto y mucho más nos platica esta noche Ileana Rodríguez Santibáñez. Pues sí, ya lo habíamos revisado un poco el miércoles pasado, lo que estaba ocurriendo en Perú, esta moción para retirar precisamente al presidente y poner en su lugar a Martín Vizcarra. Bueno, pues Martín Vizcarra duró muy poco, llega Manuel Merino, y Manuel Merino, bueno, lo que pasa con él es que la gente no lo acepta, está inconforme con este personaje que además de no tener simpatizantes al interior de esta Cámara unicameral, de su propio Congreso, ocasionan muchas movilizaciones donde pierden la vida 2 jóvenes y resultan más de 100 heridos. La presión social fue muy importante en Perú, por lo cual el propio mandatario se vio obligado a renunciar. Lo que sigue después es la responsabilidad del propio Congreso en elegir al presidente que terminará este periodo y que permitirá las próximas elecciones a realizarse el 28 de julio del 2021. Ahora bien, esta persona que llega al poder, ¿quién es? Bueno, él es un congresista que el propio Congreso tiene la facultad de designar quién va a quedar. Él queda en lugar de Merino, es un ingeniero, un académico, hay que decirlo, un investigador reconocido, y esperemos que él cumpla el mandato hasta el siguiente año. Por lo pronto, en este momento, las movilizaciones han disminuido. Podríamos decir que en las últimas horas se han detenido por completo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en Perú? Analizar Perú merece una crítica y, por supuesto, un estudio profundo desde antes del fujimorismo, donde, por supuesto, había grupos adversos como Tupac Amaru o Sendero Luminoso, que, por supuesto, azotaban a la región y principalmente a Perú. Llega Fujimori, que se instala prácticamente con tecnicismos, casi 3 periodos presidenciales, y es luego obligado a salir, y por supuesto conocemos la historia. Keiko Fujimori y también su hermano se han presentado para las elecciones en diversas fechas, y sin embargo lo que observamos también es que después de Fujimori hay una recomposición del Estado donde nacen nuevos partidos. El partido más antiguo de Perú nace en el 2004 y el más joven en el 2019. Cerca de 24 partidos, lo cual hace una elección muy compleja, pero que también fragmenta a la sociedad y a sus preferencias políticas y, por supuesto, ideológicas. La forma en que se genera un partido político en Perú es mucho más fácil que en otros estados de la región, lo cual también imposibilita que haya de suyo una ideología que acredite o que dé línea a los partidos políticos
para tomar un espectro importante de impacto con la sociedad. Al interior del Congreso también es muy compleja la toma de decisiones y esta fragmentación también se refleja en esas tomas de decisiones. Entonces, por una parte, el diseño constitucional del complejo sistema político y electoral y de esta Cámara, que finalmente es un sistema presidencial, pero que donde también hay una figura de carácter anglosajón, hay que decirlo, que es un parlamento unicameral, por supuesto que hace muy compleja la comprensión de los problemas que estamos observando. Así es que esperamos que al nuevo mandatario Sagasti le vaya bien en lo que le queda de aquí a julio del 28 a 28 de julio, para ver si logra un poco contener los ánimos de una sociedad que está viendo lastimado no solamente sus ingresos, sino sus niveles educativos, sociales, culturales y todo lo que puede impulsar una mejor calidad de vida en el Perú. Eso por una parte, pero no nos olvidemos también en temas complejos de carácter electoral, lo que está ocurriendo en nuestro vecino del norte. Estados Unidos, en una polémica elección donde se siguen derrotando en algunos estados los intentos de impugnación por parte del actual mandatario Donald Trump. También encontramos un Biden retomando posiciones, ganando todavía más simpatizantes en el discurso, movilizaciones de simpatía, pero en contraste movilizaciones también de los grupos que apoyan a Trump, donde en algunos estados han habido graves encuentros. Pero también hay que decirlo, no podíamos esperar nada menos de Trump que las últimas acciones de su gobierno de aquí al mediodía del 20 de enero, que es cuando él dejará el poder. ¿Y qué estamos viendo en las últimas horas? Bueno, pues él había anunciado que iba a retirar las tropas de Afganistán y de Irak. Recordemos que esta región es un polvorín después de la caída de las Torres Gemelas y cuando se hizo toda esta persecución en contra de grupos terroristas, Al-Qaeda, por ejemplo, y la invasión en Irak. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues que después de este conflicto quedaron también grandes contratistas de los Estados Unidos y de los aliados de la OTAN en ese territorio, y las tropas de Estados Unidos y también de los aliados y miembros de la OTAN se instalaron en aquella región. De esa fecha, del 2003 prácticamente hacia acá, han permanecido, pero es cierto que también se han ido retirando. También con Barack Obama hubo retiro de estas. Ahora se ha anunciado que no va a ser completo el retiro, sino va a ser parcial. De Afganistán, de 4.500 efectivos que permanecen en la región, se reducirán a 2.500, mientras que en Irak, de 2.000 pasarán a 500 efectivos. No dejarán las posiciones obtenidas en el sentido de proteger lo que han ganado las democracias en aquellos lugares o democracias en consolidación o los regímenes que se están de alguna manera estabilizando. Permanecerán las tropas para mantener la región con mayor seguridad. Se hablaba también, por una fuga del New York Times, de un posible ataque a una planta nuclear de Irán. Eso se ha desestimado en las últimas horas porque ampliaría el conflicto regional. Pero veamos a Trump actuando de aquí y hasta el 20 de enero, tomando posicionamientos relevantes que pueden tener impactos a nivel regional y, por qué no decirlo, también mundial. Así las cosas en visión global. Bueno, siempre será preocupante esas decisiones que tomen, más con una actitud abrupta en estos pocos meses que le quedan de poder para salirse con la suya, cualquiera que ésta sea la suya. No sabemos y estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que haga, que, como bien dice Siliana, tiene repercusiones a nivel mundial. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y Laura Weman, nos despedimos y lo hacemos con música. Hoy celebrando a un inmortal que no requiere más presentación. No hay sorpresas con esta propuesta musical. Efectivamente, se trata de Pedro Infante, 103 años de su natalicio, y vamos a escuchar una canción de César Portillo de La Luz Weman. Así es, y con esto nos despedimos y nos vemos el día de mañana. No existe un momento del día en que pueda apartar